Vamos a escuchar, vamos a leer ahí en pantalla en su Biblia el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 11 al 17. Preste mucha atención. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, la palabra de Dios. Quiero comentar un poco del contexto de estos versículos, por qué Pedro está escribiendo, a quiénes escribe y bajo qué circunstancias Pedro está transmitiendo este mensaje a sus oyentes. Pedro está escribiendo en un momento muy crítico para la vida de los cristianos. En Roma, donde el emperador Nerón estaba haciendo lo que él quería, no estaba llevando las cosas, haciéndolas correctas, sino estaba llevando sus planes, sus proyectos como emperador de Roma de una manera muy cínica, donde tergiversaba todas las cosas y aún tenía un deseo maléfico, ¿verdad?, de querer destruir toda la ciudad para poderla reedificar de nuevo, porque él quería que la ciudad tuviera una imagen ante todos los que la visitaban. Pero dentro de ese contexto estaban los creyentes, los que habían sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, y a Pedro le tocó la responsabilidad de instruirlos, de discipularlos en la palabra de Dios. Eran tiempos críticos para aquellos gentiles que se habían convertido al Evangelio. Y Nerón, pues provocado, o provoca más bien por su ira, por su deseo arrogante y su orgullo, pues hace prender la ciudad. Y a quienes culpa fue a los cristianos. Culpó a los gentiles que se habían convertido al cristianismo y los persigue. Y ellos tuvieron que salir de ahí. Si nosotros vemos allí, quiero leerles este versículo, ¿verdad? No está ahí, pero si usted tiene su Biblia, del capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, porque aquí nos narra a quienes escriben. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces habían sido dispersos en todo lo que se consideraba aquella región que gobernaba el emperador Nerón, ¿verdad? Y en esos lugares montañosos estaba el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, donde los creyentes fueron a refugiarse por lo que Nerón había hecho. Había crisis en aquel momento, como lo hay hoy en nuestro día. Nuestros gobernantes, pues nosotros lo sabemos, no es para estarlo manifestando, estar criticando, estar hablando mal de ellos, no, pero vemos nosotros la situación cómo se está dando en nuestros días. Pero la vida para aquellos cristianos probablemente era más dura, porque en aquel entonces estaba gobernando Nerón, no estaba gobernando Peña Nieto, no estaba gobernando Márquez, no estaba gobernando Arredondo, no, estaba gobernando Nerón, uno de los emperadores más cínicos de aquella época, estaba gobernando en esa ocasión. Entonces los tiempos no eran fáciles para los cristianos, como en el día de hoy. No es fácil para nosotros como cristianos vivir en este tiempo difícil y crítico, con todas las cosas que se están suscitando en el día de hoy. Entonces, esto es parte del contexto para ubicarnos, para meditar por qué el apóstol Pedro está haciendo estas recomendaciones
porque este es un mensaje de esperanza. Y esta carta, la segunda carta de Pedro, es un mensaje de esperanza en medio de las crisis de la vida. Así es que para nosotros debe ser también un mensaje de esperanza en medio de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, local. ¿Sí? Es un mensaje de esperanza. Y en medio de estos tiempos críticos y difíciles, como dice el título de este mensaje, vamos a ver cómo vivir la verdadera libertad bajo las presiones de la vida. Porque esa era la recomendación del apóstol Pedro en esos tiempos difíciles que estaban atravesando ahí en Roma y que habían sido expatriados, ¿verdad?, a esos lugares. Muy bien, pues vamos a meditar en los versículos 11 al 17 y vamos a considerar 5 puntos claves aquí y vamos a ver qué nos dicen estos versículos. El primer punto que vamos a considerar, cómo vivir la verdadera libertad bajo las presiones de la vida, es reconociendo nuestra verdadera ciudadanía. Reconociendo nuestra verdadera ciudadanía. Y quiero basar este primer punto, en lo que dice aquí el versículo 11, cómo el apóstol Pedro se estaba dirigiendo hacia los creyentes, hacia los cristianos, hacia los gentiles convertidos que estaban pasando persecución y todas estas cosas que les acabo de comentar. Muy bien, entonces, primera de Pedro 2:11, la primera parte dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pongamos atención aquí en esta frase, porque primeramente el apóstol Pedro se dirige a ellos en medio de las crisis. Ellos estaban probablemente tristes, agobiados, viviendo incertidumbre, temor. ¿Qué iba a ser de ellos? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer Nerón? ¿Qué iban a hacer esos gobernantes, ese emperador con todos ellos? Y yo creo que Pedro es muy claro aquí, porque en medio de las circunstancias que ellos estaban atravesando, él se dirige con esta palabra, diciéndoles: amados. Con una ternura, con una apreciación de amor, ágape, hacia ellos. Y yo creo que es lo que más se necesita cuando nosotros como personas estamos pasando por momentos difíciles y críticos, que alguien se acerque a nosotros y nos diga: ¿qué te está sucediendo, hermano? ¿Qué te pasa? Compárteme, quiero escucharte, quiero apoyarte, quiero orar por ti. Pero fíjense la palabra que utiliza aquí, porque a veces es muy difícil que nosotros le expresemos a los demás. Amados, indica, es una palabra que viene de una raíz griega, agaphetos, de ágape, amor, y significa querido, y se traduce muy queridos. Como lo podemos ver en la Biblia, esta palabra agaphetos, allá cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 2, verso 8. Fíjese cómo dice aquí: Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Dice aquí Pablo a los hermanos de Tesalónica: porque habéis llegado a hacernos como muy agaphetos, muy queridos. ¿Sí? Fíjese, aquí está la palabra agaphetos, que se traduce o que significa querido, muy querido. Y eso era lo que el apóstol Pedro les estaba transmitiendo a aquellos cristianos que estaban pasando momentos críticos. Hermanos queridos. Y yo creo que nosotros podemos experimentar cuando alguien se dirige a nosotros: oye, hermano querido. Pero es un amor ágape, no es otra clase de amor. ¿Sí? Hermano querido, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué te está pasando? Compárteme tu situación. ¿Sí? Entonces indica una relación que Pedro tenía con ellos muy afectuosa, una relación muy íntima. ¿Qué sucede con nosotros hoy? En la clase de varones estábamos viendo precisamente esto en cuanto a las relaciones que nosotros como varones debemos tener con los otros varones.
Y yo les decía, tristemente, varones, que la realidad que estamos nosotros viviendo como varones es lamentable. ¿Por qué? Porque en lugar de sernos muy queridos el uno al otro como varón, ¿qué es lo que a veces pasa? Nos estamos cuidando la espalda de, no vaya a ver qué está diciendo aquel de mí, o a ver qué está pasando, ¿verdad? Y nos estamos cuidando la espalda de que el otro hermano no nos vaya a llegar con una cosa y nos vaya a meter en problemas, o esté hablando de mí, o me vaya, etcétera, etcétera. Tristemente y lamentablemente a veces sucede esto en el ámbito cristiano, que no debe de ser esto así. Y yo creo que Pedro aquí nos da la pauta para que nosotros la tomemos y en momentos de dificultad podamos nosotros acercarnos a los hermanos y a las hermanas y decirles, agafetos, ¿sí? Hermano querido, hermana querida, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Vemos aquí esta relación al dirigirse Pedro a esos hermanos. Y después dice, en el versículo 11, amados, agafetos, sí, y dice, yo os ruego, yo os ruego. Este es un verbo parakaleo, que significa para, al lado, y kaleo, llamar. Significa llamar al lado de uno, con el propósito de exhortar. Ruego, amados, agafetos, amados hermanos queridos, yo les ruego. Y este era un ruego, hermanos, que salía del corazón de Pedro, un ruego insistente para exhortarles a que prestaran atención a lo que les iba a decir. Amados, os ruego. Y dice aquí que se dirige a ellos como extranjeros y peregrinos. Yo ruego como extranjeros y peregrinos. Hermanos, como creyentes somos peregrinos y extranjeros. Nosotros que hemos creído en Cristo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Porque nuestro verdadero hogar, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra tu hogar, hermano, hermana? ¿Tu verdadero hogar dónde es? ¿Aquí, en la tierra? ¿Dónde es? Es en el cielo, donde mora Dios, donde está Dios. Eso es nuestro verdadero hogar. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Porque nuestra patria celestial, allá está. Nuestro hogar, allá está, con Dios. Por eso Jesús nos muestra y les mostraba a sus discípulos cuando Él les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestro hogar o nuestra patria no está aquí, somos extranjeros y somos peregrinos. Pero qué triste es cuando nosotros nos enfocamos a las cosas terrenales y pensamos que aquí lo es todo, ¿sí? Lo es todo. Y nos enfocamos tanto en las cosas materiales, nos enfocamos tanto en la casa, nos enfocamos tanto en el carro, nos enfocamos tanto en las cosas materiales, que descuidamos que todo eso es pasajero y es temporal, que en un momento determinado se va a acabar. Pero nosotros como cristianos tenemos que reconocer que nuestra patria, que nuestro hogar está ahí en los cielos. Nuestro verdadero hogar está con Dios. Fíjense lo que Pablo les decía a los filipenses en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mas nuestra ciudadanía, les está diciendo a los filipenses, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de paso. Nuestra morada, nuestro hogar está con Dios. Pero también podemos ver ahí el escritor de Hebreos capítulo 3 versículo 14 nos habla de esto. ¿Qué dice? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque no tenemos aquí, refiriéndose al mundo,
Porque no tenemos aquí ciudad permanente, no tenemos ciudad permanente aquí, sino que buscamos la porvenir, donde nos debemos enfocar. Los cristianos pueden ver sus obligaciones en el mundo desde 3 puntos de vista. Fíjense, los cristianos, usted y yo, podemos ver nuestras obligaciones en el mundo desde 3 puntos de vista. Primero, como peregrinos. Segundo, como ciudadanos. Y tercero, como siervos de Dios. Como peregrinos, porque no pertenecemos aquí, estamos de paso. Como ciudadanos, tenemos que dar testimonio, que nuestra conducta sea buena delante de los demás y cumplir con todo aquello que Dios nos pide mientras estemos aquí. Y como siervos de Dios, dedicándonos a estar en el cumplimiento de los propósitos de Dios antes de que estemos allá con Él. Entonces debemos enfocarnos en estos 3 puntos de vista: como peregrinos, como ciudadanos y como siervos de Dios. Por eso Pedro les decía: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Pero ¿cuál era su causa? Lo dice ahí, y vamos a adentrarnos al segundo punto: mantener una buena conducta delante de quienes nos rodean. ¿Sí? Mantener una buena conducta delante de quienes nos rodean. Primera de Pedro 11b hasta el versículo 12. ¿Qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahí está. Mantener una buena conducta delante de quienes nos rodean. ¿Sí? Entonces Pedro se dirige: amados, os ruego, como ciudadanos, como extranjeros y peregrinos. Y ahora les hace ver este punto: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este era el ruego, esta era la exhortación del apóstol Pablo, y se los hacía con mucho amor. Y es el ruego y es la exhortación que Dios nos hace a usted y a mí en los tiempos que estamos viviendo y bajo la situación en la que nos encontramos. Que nos abstengáis, dice, de los deseos carnales. La palabra abstengáis, epejomoai, significa apartarse, mantenerse alejado, abstenerse de los deseos carnales. Que os abstengáis de los deseos carnales. Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 3 y 7 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en Primera Tesalonicenses 5:22 les dice claramente y enfáticamente lo siguiente: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 15, 19 al 21, también les muestra esto. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Todas estas cosas. Pedro decía: absteneos, absténganse, dice: absténganse de los deseos carnales.
Y añade ahí en esa frase que batallan contra el alma. ¿Quiénes estamos batallando con los deseos carnales? ¿Usted batalla con los deseos carnales? Yo creo que todos. Si estamos en este mundo pecaminoso, todos batallamos con los deseos carnales, ¿verdad? Y no quiero decir con esto que los esté ya practicando, no, pero que todos tenemos una lucha con los deseos carnales, ¿sí? Mientras estemos en este mundo, que no es nuestra patria, y que este mundo esté gobernado por el enemigo, estaremos enfrentando a diario una batalla. A diario. Y esto alude a una campaña militar que se libra en medio de una guerra espiritual. Por un lado, los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz, la verdadera libertad, la utilidad del cristiano dentro de los planes de Dios. Y el fin del enemigo es mantenernos esclavos, mantenernos en esclavitud. ¿Sí? Entonces Pedro dice ahí claramente: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Sigue diciendo ahí el versículo 12, utiliza la siguiente palabra: manteniendo. Y aquí utiliza un verbo de acción continua. Que os abstengáis de los deseos carnales. Y dice manteniendo. ¿Y manteniendo qué? Dice manteniendo buena. ¿Buena qué? Vuestra conducta. Manteniendo buena nuestra conducta. Y buena se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura y atrayente. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los no creyentes, entre los inconversos. Y la exhortación que Pedro les hacía a ellos era que se mantuvieran así y que su vida fuera transparente ante los demás y reflejara verdaderamente lo que ellos decían ser en cuanto a su identidad. Porque Pedro ya les había dicho en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, cuál era su identidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Manténganse manteniendo buena, vuestra manera de vivir. Y esto nos confronta, hermanos, esto nos confronta, iglesia, a nosotros en este tiempo, que tenemos que mantenernos así, buena vuestra manera de vivir entre las personas que nos rodean, que no son creyentes. Porque aquí podemos aparentar una cosa. ¿Por qué? Porque pues todos estamos aquí como creyentes, todos estamos aquí en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde estamos? ¿Es buena tu manera de vivir en relación a tu matrimonio? ¿Estás tratando bien a tu esposa? ¿Tu esposa estás tratando bien a tu esposo? ¿Tú, varón, estás tratando a tu esposa como vaso más frágil? Como a coheredera de la gracia, dice aquí. Como a coheredera de la gracia. Ay, joder, este tiene peso, ¿sí? Es vuestra manera de vivir es buena. Jóvenes en su escuela, en la universidad, ante los jóvenes inconversos, perversos, pecadores. ¿Tu manera de vivir es buena? Ahí en donde vives, en relación con tus vecinos. ¿Tu manera de vivir es buena en tu trabajo? O sea, es lo que
lo que Pedro les está diciendo a ellos, aún en medio de tiempos difíciles, de tiempos de crisis. Y es lo que Dios nos está diciendo para que nos concienticemos en esto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué dice Proverbios 20:11? Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Es duro para los jóvenes aquí, ¿verdad? Dice, por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Y vuestra manera de vivir habla de eso, de conducta. Santiago 3:13, ¿qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Para qué? Dice ahí Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Para que los que murmuran de nosotros. En el contexto de Pedro, eso era lo que estaba sucediendo. Estaban murmurando de los cristianos. Por lo que el emperador había dicho, no fueron ellos los que incendiaron la ciudad. Y toda la gente estaba murmurando contra los cristianos. Hoy en día hay gente probablemente que va a murmurar de nosotros, que va a hablar contra nosotros, que va a decir cosas de la iglesia, que va a decir cosas de ti como cristiano. Pero ¿qué debemos hacer para contrarrestar esto? Que te mantengas y que tu manera de vivir sea buena, que tu conducta sea transparente ante los demás. Con eso vamos a contrarrestar las murmuraciones de los demás. Y Pedro les está haciendo ver esto. Y nosotros debemos tenerlo presente aquí también, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos después de haber experimentado la salvación en Cristo? Pues que nos dediquemos a hacer buenas obras, no para alcanzar salvación, esto ya lo hemos aclarado, amén, sino como cristianos tenemos que actuar en buenas obras. ¿Qué debemos hacer por los demás? ¿O qué estamos haciendo por los demás? De esos que nos tildan de malhechores, que un día puedan glorificar el nombre de Dios al considerar tu conducta, tu obrar, tu fe, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está, ¿verdad? Hemos dicho y hemos reafirmado que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Si decimos que andamos en la luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Dios es luz. Esa luz está en nosotros, y ahí claramente en Mateo 15 y 16 lo está diciendo. Cuando dice Jesús a sus discípulos que Dios es luz, que ustedes son luz en el Señor, y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso debe suceder, eso se debe suscitar, y es lo que Pedro les está diciendo aquí, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.